Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Citlali Hernández, soy mexicana, soy diseñadora industrial y también soy artista. He estado trabajando los dos, digamos, disciplinas o prácticas o saberes. Y lo que les voy a compartir hoy es la investigación que llevo haciendo en los últimos años, en la cual, a propósito de la hibridación, pues estoy investigando, ¿no?, desde la academia y también desde la práctica artística. Voy a compartir con ustedes esto en concreto, que es a lo cual le titulo Prácticas y materialidades del cuerpo online, centrando la atención en cómo somos cuando hablamos de los cuerpos en tanto que identidad. Entonces, voy a voltear bastante hacia la pantalla porque es mi acceso a la información que tengo en mi cuerpo. Entonces, bueno, mi práctica se relaciona, se vincula completamente con experimentos, con experiencias a través del cuerpo, con objetos, con herramientas, con cacharros, así le llamo a trabajar con circuitos, y especialmente entendiendo que cuerpo y tecnología ambos son un discurso, una herramienta de trabajo también. Entonces, bueno, trabajo con performance audiovisual a partir de más o menos el 2009-2010 en México con el colectivo FFFF, en el cual nos interesaba compartir juntas el conocimiento. Estábamos entendiendo, ¿no? En ese momento estábamos aprendiendo Arduinos, Processing, diferentes herramientas open source que nos interesaba aprender en conjunto, y además nos interesaba trabajar de manera transdisciplinar, es decir, intentar permear los conocimientos de las otras y a partir de la experiencia de este permear, digamos, producir experiencias en las cuales participaba el cuerpo y distintas herramientas tecnológicas, ¿no? Estos son algunos de los proyectos que hicimos, esto alrededor del 2010, 11, 12, ¿no? Esto presentado en el High Performers Meeting en México, en Bellas Artes, en diferentes encuentros artísticos en la Ciudad de México. Después me traslado aquí a Barcelona y empiezo a trabajar también. Bueno, después del máster universitario en artes digitales en la Pompeu Fabra también sigo este camino que voy encontrando sobre trabajar con artefactos, máquinas, y todo el rato con esta pregunta, ¿no?, de cómo puedo yo juntar esto que me interesa sobre la corporalidad, la experiencia y artefactos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que está por aquí es el proyecto que hice en 2016 con el colectivo NN que formé aquí en México. Dispositivos por un algoritmo del cuerpo, en el cual nos interesaba trabajar con la idea del gesto, el gesto robótico y el gesto físico humano, trabajar un poco en cómo podemos poner en diálogo estos dos conceptos y estos dos artefactos, estos dos lugares físicos, ¿no? Aquí a la izquierda se ve a Marc Sanz, que es uno de los colaboradores, quien desde la dramaturgia y la coreografía aportó justamente, ¿no?, cómo podemos integrar este conocimiento, esta investigación desde las artes escénicas también, sin ser exactamente artes escénicas, ¿no?, pero cómo podríamos llevar esta investigación de generar robots, trabajar con los gestos de los robots a una pieza escénica, ¿no? Entonces, al fondo se ve uno de los robots que desarrollamos, hicimos 4 en concreto, eran 2 extremidades, bueno, 2 robots que imitaban el movimiento de los brazos y 2 que imitaban el cuerpo, perdón, el movimiento de las piernas. Siempre me ha interesado una visión fragmentada del cuerpo, que pasa si observamos detalles y trozos y pedazos del cuerpo. Entonces, en este caso, produjimos 4 robots, en este caso también en una residencia en el Fab Lab de aquí de Barcelona, como diseñadora industrial muy interesada por meterme con los materiales, ¿no?, pero poniéndolo en relación con las artes, ¿no? Entonces produjimos estos robots. También desarrollamos una serie de módulos, una serie de sensores utilizando circuitos materiales conductivos que aquí no se ven, pero también con la idea de la modularidad, ¿no? La intención era tener módulos en el cuerpo que pues, se pudieran quitar o poner, o que a lo mejor en ese momento usaba Marc, pero que en otro momento usara yo u otra persona, que pudiera recuperar el movimiento del cuerpo a partir de telas conductivas. También nos pusimos, o me puse el reto de no comprar sensores y producirlos, con la idea de vamos a ver cómo funcionan los cacharros, ¿no? Y más allá de solo comprarlos, producirlos y entenderlos, ¿no? Entonces creamos esta serie de módulos con materiales conductivos, telas conductivas, que podían emitir de manera inalámbrica
los datos del cuerpo, ¿no? En este caso la flexión de los brazos, de las piernas y también a través de una serie de giroscopios el movimiento, la torsión, ¿no? Esto fue una locura porque habíamos que, ¿no?, traducir este movimiento del hombro, que es una locura, o sea, nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro hombro tiene una capacidad de movimiento increíble. Traducir eso a motores, pues fue un reto bastante grande, ¿no? Evidentemente, los robots no se mueven igual que nuestro brazo y ese era justamente el reto que nos proponíamos, además de solucionarlo técnicamente, como bueno, nuestro cuerpo tiene unas posibilidades y limitaciones, los robots también las tendrán, vamos a ver qué pasa cuando dialogamos entre esas posibilidades y limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poco el proceso, estos son los módulos que les contaba, con telas conductivas, con un material que se llama Velostat, allá los circuitos que produjimos, bueno, una serie de investigaciones, hay bastante técnicas que a mí me gusta mucho hacer. Esto se presentó, como les decía, bueno, lo fabricamos aquí en residencia en Fab Lab, también nos lo llevamos al Struc, también aquí en Sabadell, y lo presentamos en México, en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, en el Centro Cultural de España también, en donde presentamos la performance, o sea, la investigación concluyó en una performance. En un inicio iba a ser una demostración de esta investigación gestualidad robótica, gestualidad corporal, pero terminó con la ayuda de Marc Sanz siendo una performance bastante híbrida, ¿no? Esto fue en el Centro Mexicano de Música para las Artes Sonoras, Mexicano para las Artes Sonoras en México, compartiendo también nuestras investigaciones en talleres con jóvenes, aprendiendo electrónica y hablando de los cuerpos en movimiento, ¿no? Entonces, como ven, mi práctica es totalmente híbrida, viene desde los materiales, pero también a partir del cuerpo, no nada más como herramienta de expresión, sino también empiezo con el paso del tiempo a preguntarme qué pasa con esta noción de cuerpo que tenemos como sociedad, qué significa hablar de cuerpo y qué significa habitar un cuerpo. Entonces, esta pregunta está siempre conmigo, ¿qué es el cuerpo? Y en un principio empecé preguntándome cómo inciden los objetos técnicos, a propósito de las imágenes técnicas, pues yo con artefactos hablo también de objetos técnicos, cómo inciden esos objetos técnicos en nuestra construcción de identidad en el día a día, ¿no? En nuestro cuerpo, si entendemos que nuestro cuerpo es una construcción constante de identidad. Al principio empecé preguntándome sobre esta incidencia, poco a poco me di cuenta que más allá de pensar, ¿no?, desde esta manera determinista tecnológica en la tecnología me determina, yo también puedo determinar las tecnologías, ¿no? Entonces fui transformando esta pregunta a cómo vinculo o qué vínculos hay entre objetos técnicos y cuerpos en tanto que identidad que se construye día a día. Así pues, con la investigación que llevo haciendo en los últimos años, llego, ¿no?, a esta idea que propone una investigadora mexicana que se llama Paula Sibilia, de entender el cuerpo como complejidad, ¿no? El cuerpo en tanto que identidad, ¿no?, pues se relaciona con distintos agentes sociales, tecnológicos, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Esta propuesta, Paula Sibilia, intenta, ¿no?, rechazar o alejarse de la dicotomía clásica y este legado cartesiano cuerpo-mente, ¿no?, cuerpo-ciencia, mente, sociedad, cultura, ¿no?, e intenta justamente proponer el cuerpo en tanto que identidad como una red de vínculos, ¿no? Y esto lo mantengo, lo traigo a mi investigación y lo traigo a mi práctica artística. Entonces hay una serie de aportaciones teóricas que justamente ponen en debate esto, ¿no? ¿Qué agentes participan en nuestra construcción identitaria? Pues depende de la lupa y las gafas que nos pongamos, ¿no? Hay quienes hablan del género, por ejemplo Judith Butler, ¿no?, y la performatividad, que justamente habla de que nosotros, al presentar nuestros cuerpos, estamos performando nuestra identidad, estamos presentándola, cambiándola y transformándola completamente, ¿no? Ella se refiere a los procesos de materialización de los cuerpos, y esto es hablar de identidad, de cómo construimos nuestras identidades, ¿no? Hay quienes hablan de relaciones de poder, como Foucault, de contextos, memorias, datos digitales, también como parte de nuestra identidad, el deseo, herramientas y ensamblajes tecnológicos. Hay muchas aproximaciones dependiendo de qué lupa, ¿no?, queremos utilizar o entender, pues podríamos acercarnos y desarrollar más a cada una de estas teorías. A mí en concreto me interesa muchísimo la de Elsa Muñiz, que ya la había mencionado como investigadora, antropóloga y filósofa mexicana, y ella propone este concepto que a mí me es de gran utilidad, que es entender
este proceso de construcción identitaria desde las prácticas corporales. Ella dice, bueno, si estamos entendiendo que el cuerpo es una construcción social, que lo estamos construyendo, se performa, se cambia, ¿por qué no ponemos atención en las prácticas corporales? ¿Qué hacemos con los cuerpos, ¿no? ¿Qué hacemos con los cuerpos que nos crea esta identidad, ¿no? Paula Sibilia también habla de esta construcción corporal, pero más en cuanto a cómo adaptamos nuestros cuerpos a las arquitecturas, los objetos, los materiales que producimos, más desde la visión determinista, ¿no? Judith Butler también lo decía, desde la versión del género. Para mí lo que me interesa hoy rescatar y poner atención es en esta idea de las prácticas corporales. Ella lo propone también tomando en cuenta a Marcel Mauss, quien habla de las técnicas del cuerpo, quien organiza y dice, bueno, pues nosotros como sociedad nacemos, crecemos, comemos, nadamos, generamos ciertos hábitos y ciertas prácticas que hacemos con el cuerpo, que imitamos, repetimos y que hacen parte de nuestra identidad cultural y corporal, ¿no? Entonces ella recupera esa idea de Marcel Mauss de las técnicas del cuerpo y habla de las técnicas y ella lo propone como prácticas. Entonces a mí con esta visión de las prácticas, de estos hábitos que hacemos con los cuerpos, así como me estoy moviendo ahora, ¿no? También me interesa poner en relación el pensamiento de Andy Clark, quien tiene esta teoría sobre la mente extendida, ¿no? Andy Clark se pregunta, desde las ciencias cognitivas, el lugar que ocupa la mente, ¿no? Distinto al lugar que ocupa el cerebro, ¿no? Él dice, bueno, los procesos cognitivos no suceden en un solo lugar, suceden, ok, sí tenemos una materia cerebral con unas neuronas y unas conexiones neuronales, pero nuestra capacidad de pensar sucede en el momento en el que relacionamos nuestro cerebro, esas conexiones, con los sentidos, ¿no? Y en ese sentido habla de los vehículos materiales de la cognición, ¿no? ¿Qué agentes participan cuando aprendemos y cuando pensamos? Pues conexiones neuronales, intracraneales, así es como le llama en su teoría, extracraneales, refiriéndose a los sentidos y al cuerpo, y también extracorporales, ¿no? Y él lo desarrolla desde una idea. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Yo sé que tengo una información, pero necesito acceder a ella si volteo a ver la pantalla, ¿no? Él dice, bueno, pues esta relación que tenemos, o cuando estamos escribiendo una ecuación matemática con un lápiz, tenemos que acceder a cierta información que está en nuestro cuerpo, sensaciones, sentidos, mente, a partir de esa herramienta, ¿no? Y él dice, pues esa herramienta que nos hace acceder a esa información es parte de nosotros y es parte también del circuito cognitivo. Él en concreto le llama como vehículo material de la cognición. Entonces a mí esto me interesa mucho porque es como, ok, nuestro cuerpo no acaba, nuestra identidad no acaba en la piel, hay más allá, hay ciertas pensadoras que están llevando esto a cabo, ¿no? Y muy a propósito de esto extracorporal o extraneuronal, extracraneal, perdón, está Susan Gondenmedo, que ella habla más de la comunicación y dice justamente, ella habla del lenguaje y del gesto, esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Y ella tiene la teoría, o tiene las preguntas más bien de decir, los gestos, la gestualidad que hacemos, no nada más apoya o representa lo que estamos pensando, no nada más representa lo que estamos pensando, es un apoyo que anticipa incluso lo que vamos a decir, nos ayuda a pensar. Esos gestos son parte de nuestro pensamiento, no nada más son un apoyo ni representan, son parte de pensar. Entonces a mí todo esto lo empiezo a juntar, ¿vale? Y digo, ¿qué no sería entonces que la comunicación no verbal, la gestualidad, también es una práctica corporal? Hay un proceso de imitación que hacemos en nuestro contexto cultural. Evidentemente hay gestualidad natural que hacemos desde pequeños, ¿no? Como señalar un objeto, y es algo muy humano. Pero hay otras cosas que aprendemos culturalmente y que hacen parte de estas identidades corporales. Entonces yo propongo pensar a la comunicación no verbal y al gesto como práctica corporal, siendo visto, ¿no? Desde este posicionamiento de Paula Sibilia en tanto que construcciones corporales. Y me pregunto cómo se manifiesta la gestualidad, ¿no? Esto que estoy haciendo yo en entornos digitales, y es cuando viene justamente el tema de hoy, ¿no? Que es lo híbrido. Cómo nos apoyamos en plataformas de comunicación social digital para hacer esto que estoy haciendo, en expresar, en mover las manos, en aportar expresiones faciales, corporales, ¿no? Que dicen mucho de nosotros. Pues una de las respuestas, ¿no? Sería los clásicos emoticonos, que son los primeritos que empiezan a salir, ¿no? Cuando aparece Internet, nos empezamos a apoyar en estos caracteres para expresar, ¿no? La cara, algún gesto facial,
o slang concreto de internet como LOL, que significa laughing out loud, que incluso hoy escuchamos a la gente decir LOL, ¿no? O sea, esto además se genera, ¿no? Pero lo traemos otra vez a nuestros cuerpos, ¿no? Y evidentemente los emojis, y los emojis me parecen fascinantes porque justamente, ¿no? Están basados en expresiones faciales y en expresiones con las manos. Hay un montón de emojis, hay un sitio, el consorcio Unicode, que es el que está encargado de ver, de aceptar los emojis que vamos a tener en los móviles, ¿no? O sea, hay un lugar que regula qué emojis participan en nuestra comunicación no verbal en el día a día, ¿no? Y de hecho hay ciertas, o sea, si ustedes buscan al consorcio de Unicode, a la página de Unicode, vienen todas las reglas. De hecho está abierta siempre la convocatoria para que la gente proponga qué emojis hacen falta, y hay un montón. Hay unos que se usan menos, hay unos que se usan más, y hay ciertas reglas establecidas para proponer emojis, ¿no? Es decir, ¿qué podemos identificar como gesto, ¿no? Entonces, he traído 3 así muy rápido, como tienen que ser universales, uniformes y únicos, ¿no? Y esta es una gráfica que está en la página de Unicode que dice cuáles son, o representa cuáles son los emojis más utilizados en el 2021, me parece, y el más utilizado en el 2021, y me parece que a lo largo de varios años ha sido este, ¿no? El de la carita con que se está riendo, que se está partiendo de la risa. Y bueno, para mí es muy, muy impresionante y confirma un poco lo que estoy empezando a configurar, ¿no? Que es como, bueno, lo más utilizado son las expresiones con las manos y con la cara, ¿no? Vale, entonces, de alguna manera estamos poniendo, ¡wow! Estamos poniendo en relación nuestra gestualidad en una dimensión completamente distinta a la del cuerpo físico intangible, ¿no? Estamos poniendo en relación al gesto en las materialidades de Internet, de ahí el título, Prácticas y materialidades del cuerpo online, ¿no? En donde ese medio asociado, ¿no? Como diría Simondon, ¿no? de nuestra gestualidad es ubicua, tiene otra escala, tiene otra temporalidad y otra velocidad. Y eso también lo menciona Alejandra López Gabrielides en su tesis que defendió, me parece que hace un año, en donde justamente habla de esta diferencia de los medios asociados, ¿no? De lo que tenemos aquí y lo que hay en Internet y cómo me relaciono yo con eso, ¿no? Yo lo propongo pensar desde el gesto digital. Entonces yo propongo que empecemos a pensar en esto, ¿no? en ese concepto que estoy desarrollando ahora, que es la gestualidad digital, pensada como práctica corporal, quizá como vehículo material de la cognición, pero ¿qué pasa si lo pensamos cuando estamos en plataformas digitales? Y cuando el gesto, según Meadow, hace parte de pensar qué estamos aportando, ¿no? Si no estamos representando, qué estamos aportando en nuestras conversaciones. Me apoyo también en más teorías, pero las voy a pasar muy rápido porque me falta muchísimo, ¿vale? Pero también me empiezo a preguntar cómo como cuerpos también producimos información que viene del cuerpo y cómo producimos datos digitales con los cuales también tenemos cierta relación, no nada más gestos, sino también datos digitales de quienes habla Alejandra López Gabrielides, Olga Goriunova y Remedios Zafra en el cuarto propio conectado, ¿no? Entonces, un momento atrás. Para mí esto es un lugar en donde podríamos analizar y en donde estoy poniendo la mirada ahora sobre el live stream, justamente como lugar en donde la gestualidad digital tiene mucho que decir, ¿no? Aquí justamente es un entorno completamente híbrido en el cual participa una emisora, ¿no? Una chica, ¿no? Que emite en live stream, así como estoy yo emitiendo hoy, hay personas que están viendo desde sus casas, ¿no? Pero la presencia de todas las personas que están observando a esta chica que se llama Otrely Music sucede a partir de un chat, en donde el cuerpo se hace presente, no nada más con una comunicación textual, sino a partir de esta posibilidad que tenemos de poner emojis, memes, también creo que los memes hacen parte de estos vehículos materiales de la cognición, gatitos, y de hecho es tan interesante pensar, ¿no? que nuestra gestualidad en los entornos digitales, ¿no? Tiene otra dimensión, que por ejemplo Twitch y estas plataformas de live stream capitalizan cuántos emoticones puedes compartir o no, ¿no? Por ejemplo, tú como superhost en Twitch puedes proponer qué reacciones puede tener la gente o qué emojis puede utilizar contigo. Entonces empezamos a ver, ¿no? y a confirmar que justamente la gestualidad digital puede observarse desde esas prácticas corporales donde participan no nada más agentes identitarios, sino que también participa lo político, lo cultural, lo social, etcétera, 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 ¿no? Entonces, mi propuesta es pensar o introducir en los estudios del cuerpo, en tanto que construcción, la edad del gesto digital, y me queda ya muy poquito tiempo, ¿no?
Vale, entonces, bueno, mis preguntas son estas, ¿no? ¿Cómo participa la gestualidad digital en estos procesos de subjetivación y materialización de los cuerpos? ¿Qué y cómo performamos los cuerpos en esta constante negociación cuando existe nuestro gesto digital entre lo físico y lo digital, ¿no? Y voy a tener que pasar así súper rápido mi práctica artística, Vale, uno de los proyectos que trabajé, y lo voy a mencionar así en un minuto, a partir de, justamente empecé en 2019, importante porque en 2020 todo el mundo se puso a hacer streaming, ¿no? Empecé a pensar en cómo podría yo voltear la mirada y en lugar de hacer un proyecto en donde una cámara fuera externa, recuperando, que he dicho que me gusta trabajar con el cuerpo fragmentado, ¿qué pasaría si cada parte de mi cuerpo es emisora en una sala de live stream? Entonces, por ejemplo, esta es la visión de mi cabeza. Mi cabeza tenía una sala, es un proyecto que tiene que ver con NetArt, performance y varias cosas. Esta, por ejemplo, es la sala de mi cabeza, ¿no? La gente puede conectarse a mi cabeza y escribirme con los habituales gestos digitales, con emojis, memes, etcétera, ¿no? Esto, lo que sucedía en el texto, yo no lo podía leer porque yo estaba en un escenario, en un espacio con otra gente física, ¿no? Pero la gente online podía comunicarse conmigo a través de este chat tan común para nosotros cuando estamos en digital. Y mi manera de saber qué estaba pasando en ese chat era a partir de un robot que programamos que me iba leyendo lo que pasaba en el chat. Entonces yo escuchaba un pequeño robotcito aquí que me leía pues lo que hay aquí. Laughing in Spanish. Estos hashtags además responden a un archivo meme que construí. Entonces yo estaba escuchando aquí todo el rato un robot que me decía memes y si había smileys o caritas tristes o lo que sea, ¿no? Entonces yo a partir de esto era mi input para hacer una improvisación escénica. Además, y ya con esto cierro porque sé que ya se me acabó el tiempo, una de las cosas que hacemos también en el live stream es expresar algo que nos gusta dando like, ¿no? Hacemos el clásico corazoncito. Pues ese corazoncito yo lo percibía con una vibración en el cuerpo. Entonces, he dicho que aquí estamos viendo la cabeza, la visión de la cabeza, pero yo tenía 6 circuitos en el cuerpo. Entonces, si alguien estaba en la sala de la pierna y le daba like a la pierna, yo sentía que me vibrara la pierna. Y yo, mientras tanto, iba escuchando todo el relato de los memes y caritas felices que estaban apareciendo en el chat, y este era mi input de experimentación en el espacio, ¿no? Un poco para que veamos algunos... para que se imaginen un poco más el proyecto, ¿no? Estos son los circuitos, esta es la indumentaria que desarrollé, siempre he trabajado en colectivo, esto lo desarrollé con otras 7 personas, experimentos de cómo yo puedo llevarme a la cara un meme o cómo puedo regresar ese smiley, ¿no? Y trabajarlo desde la expresión facial o desde el movimiento del cuerpo, ¿no? Hice una publicación con Mark sobre los memes y nuestra investigación de cómo llevarnos el meme al cuerpo, esto le llamamos encuerpar el meme, hicimos un taller de cómo encuerpar memes. Y quizá, aunque me faltaba un poquito más, puedo terminar aquí, ¿no? La gestualidad también, la gestualidad digital, ¿no? No solamente la propongo pensar desde el mundo de la construcción de los cuerpos, sino también pensar que estamos negociando esa gestualidad digital con la promesa emancipatoria que tenía Internet al principio, ¿no? De Internet nos va a liberar y tendremos nuevas identidades y mucha libertad, ¿no? Estamos negociando con eso y con los factores autoritarios, políticos, económicos, de las plataformas que utilizamos. Entonces propongo también llevarnos esta conversación para ahí. Y me faltaron varias diapositivas, pero aquí terminamos. Gracias.